y un poquito del corona, porque ya saben que si no tiene corona la perashá, la derashá, como que no jala la perashá. Ok. Dice, hay una Gemara, hay un Yerushalmi, una Gemara muy famosa. Ama Rabbi Abba bar Kahana. Dijo Rabbi Abba bar Kahana, Dorosh el David, la generación de David Amelech, de Shaul Amelech, Kulam tzadikim ayu, todos eran tzadikim, una generación de puros tzadikim. Val yedeh she'aya bahem dilatorim, hayu yotzim bamilchama ve'ayu noflim. Y ya que había delatores, ya que había lashon hara, ya que no había unión entre ellos, salían a la guerra y perdían las guerras. Dice y trae aquí Pesukim, que así era en la generación de David. Avaldorosh el Ahab, dice el Yerushalmi, pero la generación de Ahab, que eran Reshaim, Obdei Avodah Zarah ayu, toda una generación de Obdei Avodah Zarah, de gente que hace Avodah Zarah. Valiede shelo haya baem delatorin, y ya que no había delatorin, ya que no había lashon hara, había unión entre ellos, ayu yordim la milchama benotzchim, salían a la guerra y ganaban las guerras. Tremendo. Dice aquí el Yerushalmi un hidush muy grande. Dice el Yerushalmi, puede haber una generación de puro tzadikim, pero no hay unión, hay lashon hara, salen a la guerra y pierden. Y puede haber una generación de puros reshaim, de Obdei Avodah Zarah, salen a la guerra y ganan. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pierdan o ganen las guerras, que les vaya bien o les vaya mal, no según sus mitzvot y sus averot, sino solamente según si hay unión entre ellos o hay separación entre ellos? Entonces quiero empezar con un pasuk muy muy famoso, de los más famosos que tenemos, de los pesukim más famosos y conocidos que tenemos en la Torah, ¿sí? Que está en la perashá de Kedoshim. Dice el pasuk que todos conocen: bueno, antes de eso, dice la Gemara en Masejet Shabbat, Daf Lamed Gimal, también una Gemara muy conocida. Dice la Gemara que, no es Masejet Shabbat, es Masejet Yevamot, Daf Samach Bet, creo. Dice la Gemara muy conocida que Rabbi Akiva tenía 24,000 alumnos, 12,000 parejas de alumnos, tenía 24,000 alumnos Rabbi Akiva, y todos murieron en estos días, desde Pesach hasta Lag BaOmer. ¿Por qué, dice la Gemara? ¿Por qué murieron todos? En una epidemia que había, dice la Gemara, que había ascará, morían en ascará. ¿Qué es ascará? Es una epidemia, lo halen, una enfermedad que les cerraba la garganta y morían por falta de aire. Dice la Gemara, ¿por qué murieron todos en esa muerte tan difícil? Lefi shelona agu kavod ze baze, porque no se respetaban, no se daban el debido respeto unos a los otros. ¿Cómo es posible que gente tzadikim, alumnos de Rabbi Akiva, solamente por no tener respeto unos a los otros, por eso tienen que morir? Eso es una verá muy grave, está muy mal, hay que regañarlos y lo que tú quieras, pero morirse todos, 24,000 alumnos en una epidemia, solamente porque Shelon Agu Kavod Ze Bazeh. ¿Cuál es la explicación? Hay muchísimas explicaciones, seguramente ya escucharon. Hoy vamos a estudiar juntos, Bezrat Hashem, uno de los secretos que hay, cómo una persona puede convertir el din en rahamim, cómo una persona puede convertir el juicio, lo duro del juicio, en gesed, en favor y en misericordia. Cómo también cuando llega algo malo al mundo, lo puede uno convertir en gesed. Dice el pasuk en la perashá de la semana, Perashat Kedoshim, Vaikra Yutet Yudhet. Dice el pasuk: Lo tikom velo titoret bnei amecha ve'ahavta lereacha kamoja ani Hashem. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Hashem. Una de las mitzvot más famosas,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve'avta lereaja kamoja. Pero termina el pasuk y dice, Ani Hashem. Dijo el Sar Shalom Ibelz, el Rebbe, Sar Shalom Ibelz, dijo algo increíble. Dice, Ve'avta lereaja. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, si tú tienes ahavá, si tú tienes un comportamiento de amor, un amor hacia tu prójimo, tú puedes convertir el midat adin, tú puedes convertir la justicia en midat rahamim, en misericordia. ¿Por qué? Dice, ¿dónde está eso en el pasuk? ¿Cuál es el nombre de Hashem, que es el que representa la conducta de Hashem de midat adin, de la fuerza, de la justicia y la dureza? Elohim, que suma 86. ¿Y cuál es el nombre de Hashem que representa la misericordia y la bondad? Yud Ke Vav Ke, el nombre de Hashem que suma 26. Dice el pasuk, Ve'avta lereaja, si amarás a tu prójimo, entonces kamoja ani Hashem. ¿Cuánto suma kamoja? Kaf son 20 y mem 40 son 60 y 6, 66 y otra Jav que son 20, 86. Igual que Elohim midat adin. Dice el pasuk, Ve'avta lereaja, amarás a tu prójimo. ¿Sabes qué va a pasar? Que el kamoja, que el 86, que es midat adin, ani Hashem, se va a convertir en ani Hashem, se va a convertir en Yud Ke Vav Ke, se va a convertir en rahamim, en misericordia. Ese es el por qué, porque Akadosh Baruj Hu se comporta con la persona bemidah keneged midah. Si tú eres bueno, si tú haces gesed con tu compañero aunque él no se lo merece, también Akadosh Baruj Hu hace el gesed contigo. Ve'avta lereaja, si amarás a tu prójimo, kamoja ani Hashem, dice Hashem. Igual que tú, yo me comporto contigo, ani Hashem. Entonces, en el Dor, en la generación de Ahab, eran reshaim, hacían abodas zara, se merecían midat adin, se merecían castigo fuerte, pero como había amor entre ellos, como no había lashon hara, como había unión, como había gesed, como había favor, como se querían a uno al otro, aunque no se lo merecía. Igualmente Akadosh Baruj Hu se comportaba con ellos, bemidah keneged midah, salían a la guerra y ganaban. Pero en la generación de David Amelech, de Shaul Amelech, que eran todos tzadikim, pero que no había unión. Si no había unión, Hashem se comportaba con ellos bemidat adin, y cuando es bemidat adin, salían a la guerra y perdían las guerras. Dice en la tefilá, hay un leshem ihud al principio de la tefilá, los que dicen la tefilá completísima desde los korbanot, hay ahí una leshem ihud, dice, areni mekabel alay, le kayem mitzvat aseh shel ve'ahavta lereaja kamoja. Yo recibo sobre mí, cumplí la mitzvat aseh de ve'ahavta lereaja kamoja, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, antes de la tefilá. ¿Por qué es tan importante antes de la tefilá? Y eso es el mejor, viene del Arizal. El Arizal dice que una persona antes de decir tefilá tiene que recibir sobre él de amar a todo el pueblo de Israel. Vareni, amar a cada uno del pueblo de Israel. ¿Por qué antes de la tefilá? Porque lo que tú haces en la tefilá es que quieres tratar de convertir el midat adin a midat rahamim. Tú quieres pedirle a Hashem que te endulce el juicio, que lleguen rahamim, que llegue misericordia. Dice, ¿lo quieres hacer? Recibe sobre ti ve'avta lereaja kamoja. Si tú vas a recibir sobre ti ve'avta lereaja kamoja, automáticamente vas a poder que también Akadosh Baruj Hu se comporte contigo con ahavá, con misericordia, y va a poder recibir tu tefila. Ahora quiero un poco profundizar un poquito en esto, en cómo funciona esto y dónde está, en esta función de que el gesed, la unión, el ahdut, la unión, cuando hay amor entre el pueblo de Israel, convierte el midat adin, lo convierte en midat gesed. Vean algo muy muy interesante que hay aquí, que pregunta el Maharil. El Maharil en su Shut, Simán Mem, pregunta, dice, mira, hay algo muy interesante en la Torah. Nosotros, en la Torah, en hebreo, la Lashon HaKodesh, se escribe de derecha a izquierda. ¿Están de acuerdo? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta. Siempre de derecha a izquierda. Así escribimos nosotros. Al revés que otros idiomas que escriben de izquierda a derecha, nosotros de derecha a izquierda. Pero dice el Maharil, las palabras
los renglones, las frases, los enunciados son de derecha a izquierda. Pero cada letra por sí misma no es de derecha a izquierda, es de izquierda a derecha. Por ejemplo, la Aleph. ¿Cómo es una Aleph? Empiezas del punto izquierdo y te vas hacia la derecha. La Bet igual, Bet, de izquierda a derecha. Gimal, Dalet, se escribe de izquierda a derecha. Quiere decir, cada letra por sí misma es de izquierda a derecha. Pero cuando escribimos una palabra, cuando juntamos muchas letras, lo hacemos de derecha a izquierda. Y una explicación muy bonita. ¿Por qué es así? Dice el Rashi trae al principio de Bereshit, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Al principio creó Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Dice Rashi, Batchila ala b'machshava lebaroto b'midat adin. Al principio Akadosh Baruj Hu, la idea de Akadosh Baruj Hu al principio era crear el mundo b'midat adin, con midat adin, con justicia. Era el plan original. Esa es la finalidad del mundo, que cada uno se reciba lo que se merece, b'midat adin. Vio a Kadosh Baruj Hu que no va a existir el mundo b'midat adin. ¿Qué hizo? Tziref elav midat rahamim. Hashem le juntó, le unió el midat rahamim, que es la misericordia. Si Hashem se comportaría con nosotros solamente con midat adin, no existiría. Luego llegaría el castigo, el mundo ya estuviera acabado hace muchos años. Ahora, dice el Midrash que Akadosh Baruj Hu creó el mundo con la Torah Kdosha, con las letras de la Torah. Akadosh Baruj Hu creó el mundo. Hijo, dice, Hayama bit batorah ubore et haolam, istakel beoraita ubaralma. Quiere decir, el plan del mundo está en la Torah. Si el plan del mundo está en la Torah, y con las letras de la Torah Akadosh Baruj Hu creó el mundo, por eso dice, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elokim, hubiera dicho el pasuk, al principio creó Hashem, hashamayim ve'aretz. ¿Por qué dice et hashamayim, a el cielo? Dicen los Jajamim, Bereshit bara Elokim, lo primero que creó Hashem, et es Aleph y Taf, el abecedario de la Aleph a la Taf. Y después que estaba et, hashamayim ve'et haaretz, con el abecedario, con la Aleph hasta la Taf, ahí creó Hashem el hashamayim ve'et haaretz. Vean qué interesante. Quiere decir que si el plan del mundo está en la Torah, tiene que ser que esta forma de la que se creó el mundo, que de la combinación de midat adin con midat rahamim esté en la Torah. Dicen los Jajamim, eso está en la Torah. Cada letra por sí misma, nosotros sabemos que el yamin, la derecha, representa midat hesed, representa la misericordia, y el smol, la izquierda, representa midat adin. Cada letra por sí misma es de izquierda a derecha, su fuerte es midat adin. Una letra por sí misma es midat adin, porque empieza de izquierda a derecha. Pero cuando tú juntas las letras, es de derecha a izquierda, que es midat rahamim. ¿Me entendieron? Eso es el plan de que pasó en el mundo también. El mundo fue creado, la base del mundo es midat adin, que son las letras de la Torah, que son de izquierda a derecha, midat adin. Pero cuando ya lo hizo Betziruf, cuando ya los juntó, Tziref elav midat rahamim, cuando ya formas una palabra, formas una frase, un enunciado, un renglón, ya lo convierte, ya es midat rahamim, de derecha a izquierda. Y así fue creado el mundo, que la base es midat adin. Y después Akadosh Baruj Hu, cuando lo creó, juntó el midat rahamim. Ahora vean qué bonito. Dicen los Jajamim, cada Yehudí, cada persona del pueblo de Israel, tiene una... Así está. Cada Yehudí del pueblo de Israel tiene su neshama está agarrada de una letra de la Torah. ¿Sí? Dicen los Jajamim que hay 600,000 neshamot, 600,000 raíces de neshamot en el pueblo de Israel, igual como hay 600,000 letras en la Torah. Por eso Israel es Rashi Tevot, son las iniciales de Yesh Shishim Ribo Otiyot la Torah. Israel, hay 600,000 letras en la Torah. ¿Por qué? Porque cada Yehudí, cada neshama de un Yehudí es una letra que está agarrada, que está puesta en la Torah. Entonces dicen los Jajamim, vean qué bonito. Cada Yehudí es una letra de la Torah. ¿Qué pasa si hay una letra solita? Si un Yehudí está solito, está solo,
Es Midat Adin, de izquierda a derecha. ¿Qué tengo que hacer para convertir en una letra de la Torah que es Midat Adin? ¿Qué tengo que hacerla para hacer la Midat Rahamim? La tengo que unir a un enunciado, la tengo que juntar con más letras. Un Yehudí por sí mismo es Midat Adin. Salen a la guerra y pierden. ¿Quieres convertir en Midat Rahamim? Únete con los demás. Compone una frase, escribe un enunciado, haz una palabra, no te quedes siendo una letra. Si la Neshama se queda sola siendo una letra, es de izquierda a derecha, que es Midat Adin. Pero cuando haces una palabra, cuando te juntas, cuando hay Ahdut, como en la época de Ahab, se convirtieron en Midat Rahamim, convirtieron eso en Gesed, en misericordia, de derecha a izquierda, como se lee, que es Midat Rahamim. Increíble esta explicación. Vean algo muy bonito que dicen los Jajamim, algo todavía un poquito más, profundizar un poco más, cómo funciona esto, de que el Ahdut, que la unión, hace que no haya Midat Adin. Es un pirush precioso que trae el hijo del Orach Mishor, que es el hijo de Rabbi Elimelech. Rabbi Elimelech Milizensky, el Noam Elimelech, su hijo, tiene un libro que se llama Orach Mishor. ¿Cómo se llama su hijo? Se llama Rabbi Eliezer Lipa, el hijo de Rabbi Eliezer, de Rabbi Elimelech Milizensky, en su libro Orach Latzadik, no sé qué dije, perdón, Orach Latzadik, Perashat Vaishlach, dice algo increíble. Pero para eso les voy a dar una pequeña introducción de la Perashá de la semana. La Perashá de Aharemot, quedamos que de Aharemot y de Kedoshim. La Perashá de Aharemot, como todos saben, habla al principio, la mayor parte de la Perashá, habla de Avodat Yom Kippurim, del trabajo que hacía el Kohen Gadol en Yom Kippur en el Bet HaMikdash. Y dice la Torah que el Kohen Gadol tiene que tomar 2 chivos. ¿Sí? Va a agarrar 2 chivos, los pone frente a Hashem, frente a Ohel Moed, Venatan al Shnei Seirim Goralot, y va a poner encima, Venatan Aaron al Shnei Seirim Goralot, y va a poner encima de los Seirim, de los chivos Goralot, que son los sorteos, Goral Echad la Hashem, ve Goral Echad la Azazel. Un Goral, un sorteo era para Hashem, se hacía Korban adentro, y otro se llevaba la Azazel. La Azazel es un lugar cerca de Jerusalén, que era una montaña así muy picuda, que ahí lo echaban y se deshacía. Me dijo un amigo, oye, estuviera bueno cuando vamos a Israel, Bezrat Hashem, ahora que se pueda, ir a hacer un tour, ¿no? ¿Por qué no los llevan a la Azazel, un rapel o algo ahí en el Azazel? Bueno, dice, uno es para Hashem y uno es para Azazel. No sé si se rieron, pero bueno. Pueden hacer lo que quieran, no los veo. Veikriv Aharon et Asair asher ala alav agoral Hashem ve'asau hatat. Y acercó a Aarón el chivo que le tocó la Hashem, lo hizo hatat. Ahora sí, vean aquí Beto, que está en los controles, mi querido Beto, puso en la pantalla, pueden ver ahí una copia. ¿Sí? Ahí está, vean hasta arriba, dice el pasuk así. A ver si lo están viendo, si pueden poner la pantalla de la hoja, dice, Ve'asair asher ala alav goral Azazel, hasta arriba dice, y el Sair, el chivo que le tocó el goral a Azazel, ¿sí? Que le toca irse al Azazel, Yaomad Chai lifnei Hashem, lo vas a dejar, va a estar parado vivo frente a Hashem, Lechaper alav, le shalach oto la Azazel amidbara, en lo que lo mandan al Azazel, va a estar listo ahí, lechaper alav, para que hagan viduy, en lo que lo llevan al Azazel, al desierto. Es lo que dice el pasuk. Pregunta el Bnei Sashar, dice, no entiendo, dice el Bnei Sashar, está de más. ¿Para qué el pasuk dice, Ve'asair asher ala alav goral la Azazel, el Sair que le tocó el goral la Azazel, Yaomad Chai lifnei Hashem, va a estar parado vivo frente a Hashem? Dice, ya sabemos, si la Torah dice que te lo tienes que llevar al Azazel, mientras lo llevas al Azazel, él está vivo. ¿Para qué el pasuk me dice? No, Hamudino, porque lo estamos usando. ¿Por qué el pasuk dice, Yaomad Chai, tiene que estar parado vivo?
Es pashut, ¿no? Si no lo has matado, está vivo. ¿Para qué me enfatiza el pasuk? Yaom adchai lifnei Hashem. La pregunta también la hace Rashi, el que quiere que vea ahí la explicación de Rashi. Dice algo increíble el Bnei Yisachar. Dice así. ¿Qué se hacía? El Ramban explica aquí en el pasuk. ¿Qué pasaba? ¿Por qué mandamos un Sair, un chivo la Azazel? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el chiste de este Sair la Azazel? Entonces dice él Dice que el Ramán explica que es un shohad, es una mordida que se le manda al Satán, al Samach Mem, es una mordida que se le manda al Satán para que no acuse al pueblo de Israel. El Satán todo el tiempo quiere meterse al pueblo de Israel para chupar de ahí fuerza. ¿Sí? El Satán, él dice así, vean ustedes, ahí tienen en la hoja Samach Mem Alef Lamed, ¿ven? El Satán, ¿cómo se llama? El Satán, su nombre, como aparece en sus papeles, en sus registros civiles, Samach Mem Alef Lamed, ese es el nombre del Satán. Ahora, explica el Bnei Yisachar, dice el Shlach Kadosh también, dice los Mefarshim, el nombre, ¿cómo se dice? La sustancia activa del Satán, lo malo del Satán, está en las letras Samach Mem. El Samach Mem, Samach y Mem, ese es lo malo del Satán. Hu Yetzerara, Satán, Malach HaMavet. Lo malo del Satán, del Malach HaMavet, que trae desgracias al mundo, es el Samach Mem. El Alef Lamed que tiene al final, Alef y la Lamed de Samach Mem, Alef Lamed, el Alef y la Lamed que tiene al final es el nombre de Hashem. ¿Por qué necesita el nombre de Hashem? Porque en verdad, el Samach Mem, todas las fuerzas del mal que hay en el mundo, no tienen de dónde vivir. La fuente de la vida en el mundo está en la Kedushá, está en la pureza, no en la impureza. Entonces ellos para vivir se agarran de algo Kadosh y de ahí viven. Por ejemplo, cuando el Yetzer Hara hace pecar a una persona, entonces le quita, vive de esa Kedushá, de la Neshama de la persona, de eso vive. Entonces el Samach Mem Alef Lamed, su fuente de vida es el Alef Lamed, el nombre de Hashem, la Kedushá. Por eso dice la Gemara, Leatid Lavo, cuando venga el Mashiach, Hashem le va a hacer Shechitá al Yetzer Hara. ¿Qué se llama que le va a hacer Shechitá? Explican los Mefarshim. Le va a hacer Shechitá, lo va a cortar en dos, lo va a partir, va a separar el Samach Mem del Alef Lamed. Cuando tú separas el Samach Mem del Alef Lamed, el Samach Mem ya no tiene de dónde vivir, esa es la Shechitá. Se muere, solo se queda. Entonces nosotros lo que necesitamos es quitarle esa Kedushá, quitarle eso malo al Samach Mem. Entonces ahora explica el Ramban que en Yom Kippur nosotros le mandamos como que un regalo, Hashem le manda como que un regalo, algo de Kedushá al Satán, para que él se ocupe, viva de esa Kedushá y nos deje en paz. Y así a nosotros, la Kedushá del pueblo de Israel, nos deja en paz. Y por eso en Yom Kippur el Satán no acusa. Lo mekatreg en Yom Kippur. ¿Por qué el Satán no acusa en Yom Kippur? Porque está ocupado, tiene su lugar de donde vivir y no nos necesita a nosotros para acusarnos y para hacernos pecar, para estar encima de nosotros. Nos deja en paz ese día. Eso es lo que pasa en Yom Kippur. Entonces él dice, en Yom Kippur lo que nosotros queremos hacer es convertir el Samach Mem, que es el que nos hace pecar y es el que trae de donde viene toda el Midat Adin al mundo, ¿sí? A Rahamim, a Gesed. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo convertimos del lado izquierdo, ¿sí? De la Geburá, lo convertimos a Gesed. Ahora vean esto increíble. Si ustedes se pasan a la segunda página, a ver, Beto, si nos las puedes poner, gracias. Ahí, la segunda página, les puse una fila de Atbash. ¿Qué es Atbash? Hay una manera, sale mucho en algunas Gemarot, sale en los Rishonim, en los Midrashim. Es una manera de hacer Gemataria o de cambiar las letras. Es una manera de jugar con las letras. Se llama el Atbash. ¿Qué es Atbash? Agarramos las letras del Aleph Bet, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí, las letras del Aleph Bet. La Aleph, que es la primera, la juntamos con la Taf, que es la última. ¿Ok? La Bet, que es la segunda, con la penúltima, que es la Shin. La Gimal con la Dalet con la Kuf, Hei, Tzadik, Vav, Pei, así.
O sea, si ustedes ven la lista, es Aleph, si van de arriba para abajo en la primer fila, es Aleph, Bet, Gimal, Dalet, Hei, Vav, Zain, Hetet, Yud, Kaf. Y luego nos subimos por el otro lado, Lamed, Mem, Nun, Samach, Haim, Pei, Tzadik, Kuf, Resh, Shin, Taf. Eso es el Atbash. Siempre que oigan Atbash, es esto. Y la manera es que cambiamos la Aleph por la Taf, la Bet por la Shin, etc. Si nosotros queremos cambiar la Samach y la Mem del Samach Mem Aleph Lamed, de este Malach. Si lo queremos cambiar la Samach y la Mem, la Samech, si la queremos cambiar de izquierda a derecha, ¿qué letra nos va a dar? La Samech nos va a dar la Het, muy bien. Y la Mem, ¿qué letra nos va a dar la Mem? La Mem nos va a dar la Yud, que en vez de Samach Mem, lo convertimos en ¿qué? Lo convertimos en Hay, en vida. En vez de que el Samach Mem es Sam Mavet, es el veneno de la muerte, en vez de Samach Mem se convirtió en Hay, en vivo, en Het Yud. Es lo que nosotros hacemos en Yom Kippur. En Yom Kippur le mandamos el Sair. Ahora sí, vean otra vez la primera página. Le mandamos el Sair a Azazel. Y como dice el pasuk, dice, Ve'asair asher alá alava gorala Azazel. ¿Sabes qué va a pasar con el Sair que mandaste al Azazel? Yaomad Hay lifnei Hashem. Te va a convertir en Hay. El Samach Mem lo va a convertir a Gesed, a favor, porque lo separaste. En vez de Samach Mem se convirtió en Hay lifnei Hashem. Es el pirush precioso que trae el Bnei Yisachar. Ahora yo con eso nada más fue una introducción para explicarles cómo este malach que se llama Samael, no se dice pero así se llama, Samach Mem Aleph Lamed, toda su fuerza está en cuando está junto el Samach Mem con la Aleph y la Lamed. Si nosotros logramos separar el Samach Mem de la Aleph Lamed, le quitamos toda su fuerza. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes saben que la Mem, como pueden ver ahí en la hoja, la Mem, hay dos maneras de escribir la Mem. Una es Mem Ptujá, la Mem abierta, y otra abajo les puse una Mem Stumá, la Mem cerrada. ¿Sí? La diferencia entre la Mem de arriba y la Mem de abajo es que la de arriba tiene una apertura, no está totalmente cerrada, y la de abajo está cerrada. ¿Qué diferencia hay? La Mem cuando está abierta se usa a la mitad de una palabra. Y la Mem cuando está cerrada se usa al final de la palabra. Es Mem Sofit. La Mem que corta, que termina la palabra. Si nosotros queremos separar el Samach Mem del Aleph Lamed, ¿saben cómo le podemos hacer? Si le ponemos la Mem, la cerramos. Si cerramos la Mem, ya no es una sola palabra, ya no es Samael, porque tiene Mem Sofit, ya es Sam y Kel, ya lo separaste. Si la Mem está abierta, es una sola palabra, agarra fuerza. Si la Mem la cerraste, lo dividiste y ya no agarra fuerza. Dice el Orach, la Tzadik, el nieto de Rabbi Elimelech Milizensk, dice la Mem abierta, la Mem cerrada es cuando hay unión, cuando hay Ahdut, cuando está totalmente cerrado el pueblo de Israel, cuando hay Shalom. Shalom se escribe con una Mem cerrada. Cuando hay paz, cuando hay unión, cuando se cierra el círculo, cuando todos se agarran a todos, es cuando la Mem está cerrada. Pero Mahloket, división, pleito, diferencia, se escribe con una Mem Ptujá, con una Mem abierta. Cuando separaste la Mem, cuando hiciste una separación es Mahloket, Mem abierta. Cuando hay unión es Shalom, Mem cerrada. ¿Sabes cómo le puedes quitar la fuerza al Samach Mem? Separándolo del Aleph Lamed. Una manera, ¿sabes cómo es? En Yom Kippur, echando el Seir al Azazel, convertiste el Sam en Jai, le quitaste la fuerza. La otra manera es cuando venga el Mashiach, que lo van a hacer Shechitá, le quitan la Samach Mem del Aleph Lamed. Pero hay otra manera que podemos hacer hoy en día nosotros para quitarle la fuerza al Samach Mem. Si la Mem abierta de Mahloket la cerramos, hacemos Shalom,
hacemos paz, hacemos ahdut, hacemos unión, hacemos un círculo, hacemos un baile. Cuando hay ahdut, cerraste la mem. Si cerraste la mem, ya no se lee, ya se separó, ya es samach mem, ya le flamed, ya son dos palabras, ya está separado el samach mem del alef lamed. Dice el Orach la Tzadik, el hijo de Rabbi Elimelech Milizensk. Por eso cuando hay ahdut en el pueblo de Israel, ¿qué pasa cuando hay unión? No pasa nada, nadie puede, salen a la guerra y ganan, porque el samach mem no puede acusar porque le quitaste la fuerza. Pueden estar haciendo abodá zará, tremendo, lo pueden creer, abodá zará, pero no hay quien los acuse, porque el samach mem lo desactivaste. Si tú al Satán, al Yetzer Hará, este Malach HaMavet lo desactivas, no hay quien mate a las personas, no hay quien acuse en el cielo, no hay nada. Oye, pero están haciendo averot, pero no está trabajando. Lo encerraste, lo metiste en cuarentena. ¿Queremos nosotros meter en cuarentena al samach mem? Habiendo ahdut, habiendo shalom. Pero cuando no hay ahdut, cuando la mem está abierta, puede ser una generación de tzadikim. ¿Y que hay un tzadik que no peca? Y es tzadik baretz asher yaseh tov velo yechetá. El samach mem está activo. Si el samach mem está activo, sube, acusa. ¿Cómo dice la Gemara? Sube y acusa, baja y se lleva la neshama, baja y mata a las personas, baja y trae la desgracia y el castigo a este mundo. Una segulá increíble, una explicación increíble, cómo el ahdut hace que se convierta el midat adin en midat rahamim. Por eso dice el pasuk, ve'avta lereacha kamoja ani Hashem. Si hay ve'avta lereacha kamoja ani Hashem, el midat adin lo convertiste en midat rahamim, porque ya no hay quien haga el midat adin. El acusador, el fiscal, el verdugo está inhabilitado. Lo desconectaste, le quitaste toda su fuerza, lo separaste de la fuerza del alef lamed, que es la Kedushá. Ahora vean algo increíble que vi en el Be'er Moshe Meosherov, el Rebbe Meosherov. Dice algo precioso. En Perashat Korach, todos sabemos, ya escuchamos seguramente, que donde tenemos algo con mucha fuerza de parar una magefá, de parar una epidemia, lo alenu, de parar una desgracia, un negev. ¿Dónde tenemos algo para parar el negev? Es el ketoret, como ya escuchamos seguramente muchas veces. El ketoret, el incienso que se hacía, muy bien, el ketoret, el incienso que se hacía en el Bet HaMikdash tenía la fuerza de parar el ketoret, como dice el pasuk, velo yeva en negev, no va a haber negev. ¿De dónde se aprende? Dice el pasuk en Perashat Korach que llegó Korach, y todos saben la historia, llegó Korach y empezó a pelearse contra Moshe Rabenu, empezó a hacer toda una machloket, todo un pleito enorme que empezó Korach a hacer en el pueblo de Israel, y agarró a 250 personas y decidieron que ellos quieren ser los Kohanim y ellos también quieren ser Ketoret. Les dice Moshe, no hay problema. Vayomer Moshe el Korach, le dice Moshe a Korach, Ata vechol adatecha ayu lifnei Hashem, Ata vehem ve'aron machar. Mañana vengan presentes ustedes, tú, tus 250 personas y Aarón mañana, ukhuish machtato, traigan cada hombre su machtá, su pala, untatem alem ketoret, van a poner ketoret, van a hacer incienso, vikravtem lifnei Hashem ish machtato. Y acérquenlo. Vamos a ver quién, el ketoret de quién Hashem lo recibe. Acerquen el ketoret frente a Hashem. Hamishim umatay machtot, 250 palas. Son 250 hombres, 250 palas. Beata ve'aron ish machtato. Le dice Hashem, le dice Moshe a Korach, y tú y Aarón también, tú quieres ser Kohen Gadol, Korach quería ser, ¿no? Traigan cada quien, tú y Aarón, cada quien su pala. Dice el pasuk, vaikhu ish machtato. Tomaron al otro día cada hombre su pala. Vaitnu alem esh, vayasimu alem ketoret. Pusieron fuego, pusieron carbones y encima pusieron el ketoret, el incienso. Vayamdu peta Joel Moed, se pararon frente al portón del Oel Moed, del Mishkan, u Moshe ve Aarón, y Moshe y Aarón. ¿Qué pasó? Le dice Moshe al pueblo de Israel, aléjense
de estas, de la gente, etcétera. Dice el pasuk, Ve'esh yatzea me'et Hashem. Me brinqué un poco, dice Ve'esh yatzea me'et Hashem. Salió un fuego de frente de Hashem. Vatochal et hamishim umataim ish makrivei ketor. Después de que se abrió la tierra y se tragó a Korach y a su gente, salió un fuego del Mishkan y quemó a estas 250 personas que estaban haciendo el ketor. Se murieron. Tragedia. Le dice Hashem a Moshe, ¿qué pasa después? Dice el pasuk, Hashem se enojó con el pueblo de Israel y empezó una bailonu kol hadat bnei Israel, se quejaron y empezó una epidemia y se empezó a morir mucha gente del pueblo de Israel. Dice el pasuk, vayomer Moshe el Aarón, le dice Moshe a Aarón, empezó una epidemia, la gente está muriendo. Murieron muchísima gente en esa epidemia. Dice el pasuk, les leo el final. Vayu ametim bamagefá, fueron los muertos que murieron en esa magefá. Arba'a asar elef ushvameot, tremendo, 14,700 personas que murieron, aparte de la gente de Korach y su gente. Empezó una epidemia, se empezó a morir gente. Le dice Moshe a Aarón, Kajeta machta, toma tu pala, veten alea esh mi'al hamizbeach, pon fuego de encima del mizbeach, vesim ketoret, ponle el incienso, el ketoret, veolech me'erav el haedá, ve, entra a la congregación, ve al pueblo, vejapérale, perdona por ellos, ki yatzá ketzef milifnei Hashem, porque hay un enojo de frente de Hashem, ejel ha-nagev, empezó el Negev, empezó la epidemia, empezó la magefá, el Negev, la desgracia esta empezó. Hizo Moshe como le dijo, corrió, vaitenet ha-ketoret, vaijaper alam, perdonó al pueblo, vayamot ben ametim u ben achaim, se paró entre los muertos, entre los vivos, vateatzar ha-magefá, y con eso paró la magefá. Dice la Gemara Masejet Shabbat, dice la Gemara, ¿de dónde se sabía ese secreto Moshe Rabenu? Dice la Gemara, Shabbat Petet, el mismo Malach HaMavet, cuando Moshe subió a recibir la Torah, el mismo Malach HaMavet le contó el secreto a Moshe, que el Ketoret para la magefá. ¿Ok? Entonces el Ketoret paró la muerte. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué hace el Ketoret? Para la magefá, ¿no? Para la muerte, para el Negev, para la epidemia, para la desgracia. ¿Me pueden explicar entonces cómo el Ketoret de las 250 personas los mató? Yo ya me revolví. ¿El Ketoret frena la muerte o el Ketoret les provocó la muerte? ¿Qué hace el Ketoret? ¿Qué hace el Ketoret? ¿El Ketoret lo frena o el Ketoret lo trae? Dice el Be'er Moshe Meosherov. Dice el Be'er Moshe Meosherov. Dice algo impresionante. Dice, ¿qué es el Ketoret? ¿Saben cuál es el secreto del Ketoret? Dice la Gemara Masejet Keritut. Uno de los 11 Samemanim, uno de los 11 ¿cómo se llama? Una de las 11 especies que tenía el Ketoret era el Gelbená, ¿sí? Como decimos nosotros, Atzori, Beatziporen, Atzori, Beatziporen, Beajele, Beajelbená. Atzori, Beatziporen, Beajelbená, Bealebona. Uno de los 11 era Gelbená, Atzori, Beatziporen, Beajelbená, Bealebona. Dice la Gemara, Kritut, Davav Amud Bet. Dice la Gemara, el Gelbená, en verdad, olía feo. Dice la Gemara, el Gelbená huele feo. Share Gelbená rejarra, dice la Gemara así, Ama Rab Shimon Hasida, dijo Rab Shimon Hasida, Kol ta'anit she'emba mi posh'e Israel, cualquier ayuno, cualquier tefilá que hace el pueblo de Israel, cualquier reunión que hace el pueblo de Israel para pedir por un ta'anit, por algo malo, she'emba mi posh'e Israel, que no hay ahí de los posh'im, de los pecadores del pueblo de Israel, ena ta'anit, no se considera ta'anit. Si no uniste, si no juntaste contigo a los reshaim, no es ta'anit. Porque share gelbená rejarra, porque la gelbená huele feo. Umenaa katubim samamanea ketoret. Y de todas maneras el pasuk lo metió junto con los samemanim, con las especies, con las esencias del ketoret. Y así también trae Rashi en Perashat Kitizá, ahí cuando la Torah dice que le pongas
que le pongas al principio de Kitizá, que le pongas Helbená al Ketoret, ¿sí? Dice el Pasuk, Vayomer Hashem el Moshe, Kach lecha samim, nataf ushchelet vehelbená, dice Rashi, vehelbená, bosem sherejo ra, es una especie que tiene el olor feo. Vekorimlo, ok, umená katuv ben samana ketoret lelamdenu, para enseñarnos. ¿Por qué está en el Ketoret? Para enseñarnos. Shelo yakel beenenu letzaref imanu beagudat anyotenu tfilotenu et poshe Israel. Para que no pienses que no tienes que juntar contigo los poshe, los reshaim, los bajos y los malos y los que están fuera, los que nadie los quiere. No dejes de meterlos contigo cuando se junten en sus ayunos y en tefilot sheyunim nim imanu. Por eso el Ketoret, quiere decir, dice el Be'er Moshe, esa es la fuerza del Ketoret, es el Ahdut, la unión del pueblo de Israel. Mete a la Helbená también, mete al malo. Dice el Be'er Moshe, la Gemara dice en Masejet Julín, que el pueblo de Israel se compara con el Gefen. Dice la Gemara, Gefen mi Mitzrayim tasía, con las uvas. Dice la Gemara, Amar Rab Shimon ben Lakish, dijo Rish Lakish, Umazo que Gefen imshela, el pueblo de Israel se compara como el Gefen, como el viñedo. Zemorot sheba elu baale batim. Los zemorot, las ramas son los baale batim. Eshkolot sheba, los racimos, las uvas. Elu talmidei jajamim, son los talmidei jajamim. Alin sheba, las hojas que cubren a las uvas, que lo protegen. Elu amei haaretz, son los amei haaretz que protegen al pueblo. Que nuknut sheba, rekanim sheba Israel, son los vacíos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es como un gefen, como un viñedo que tiene de todo, pero todo, entre todo el conjunto, entre los amei haaretz, los talmidei jajamim, los baale batim y los rekanim, los vacíos, los que no tienen nada, entre todos se hace un viñedo precioso. Y si no tuvieras uno de ellos, el vino no subiera tan bueno. Dice el Be'er Moshe Meosherov, cuando el Ketoret representa la unión del pueblo de Israel, el Ketoret representa el Ahdut. Cuando Aarón HaKohen trajo el Ketoret, hizo el Ahdut en el pueblo de Israel, convirtió el Negev, lo convirtió en Gefen, que son las mismas letras. Tú puedes tener al pueblo de Israel como Gefen, como un viñedo, cuando están todos juntos, los Eshkolot, los amei haaretz, los talmidei jajamim, los baale batim, pero cuando tú decides que uno no es de tu grupo, cuando tú decides, ese amei haaretz, ese ignorante no es de mi grupo, o cuando tú decides, ese rekanim, ese vacío no es de mi grupo, o esos baale batim no son de mi grupo, o esos talmidei jajamim no son de mi grupo. Cuando tú decides, cuando haces la separación, ya no es Gefen. ¿Quieres arreglar el Negev? ¿Quieres arreglar la Magefá, el Negev, la epidemia? Convirtiéndolo en Gefen. ¿Y eso cómo se hace? Con el Ketoret, que uniste, que trajiste también al Helbená, también al que huele mal, al que no lo soportas nunca, al que no puede estar cerca de él, lo juntaste contigo, lo uniste. Ese es el Ketoret. Dice el Be'er Moshe Meosherov, si esa es la fuerza del Ketoret, vamos a entender por qué cuando Korach y su gente hizo el Ketoret no les funcionó. Korach, ¿qué quería? Korach estaba haciendo una separación y trajo el Ketoret para separar. Señor, no sirve el Ketoret. El Ketoret para separar no sirve. Salió un fuego y los quemó. Pero cuando Aarón trajo el Ketoret para unir, para juntar, ahí es cuando el Ketoret tiene la fuerza de convertir el Negev en Gefen. Ahí es toda la fuerza que tiene el Ketoret. Podemos decir mucho Ketoret, pero la esencia del Ketoret es el Ahdut, esa unión. Si podemos hacer esa unión, si logramos cerrar esa mem, quitarle la fuerza al Satán, si nos juntamos todos y nos leemos de derecha a izquierda, mematkim et adinim, podemos lematek, podemos endulzar este din, el juicio, podemos parar el Negev, podemos parar la Magefá, le quitas toda la fuerza al Satán. Eso es lo increíble que hay aquí. ¿Qué pasa cuando una persona habla lashon hara? Dice el Hafetz Haim, cuando una persona habla lashon hara, trae el Hafetz Haim un Zohar HaKadosh, que dice que cuando una persona habla aquí en este mundo lashon hara, despierta al malach que habla mal por el pueblo de Israel en el Shamaim.
porque el Akadosh Baruj Hu se comporta con nosotros, nosotros activamos lo que pasa en el cielo. Tú hablas aquí Lashon Hara, despiertas al que habla Lashon Hara en el cielo. Vean, esto algo increíble, de verdad impresionante que vi. ¿Dónde está? Algo que vi. Trae el nombre del Baal Shem Tov también. Dice el pasuk, lo quité. Dice el pasuk en Perashat Mishpatim. Dice así, cuando la Torah habla de la prohibición de no hablar la Lashon Hara y de no escuchar la Lashon Hara, entonces dice el pasuk así. Dice el pasuk, Lo tisa shema shav. No cargues contigo un shema, algo que escuchaste, shav, vano, falso, algo malo de tu compañero. Dice Rashi, azara le mekabel lashon hara. Esta es la prohibición, aquí es la azara del mekabel lashon hara. Shira, perdón. Shir. Ok. Entonces dice el pasuk, Lo tisa shema shav. A ver si alguien le puede mandar un chat, un WhatsApp que le estoy llamando. No es cierto. Dice el pasuk, Lo tisa shema shav. No lleves contigo shema shav, una mentira, algo falso, un lashon hara. Sigue el pasuk, en el mismo pasuk. Al tashet yadechaim rasha liyotet hamas. No pongas tu mano, no te unas con un rasha para hacer un ed hamas, para ser un testigo de algo mal, de robo, de mentira. ¿Qué significa? Shira, ¿me haces un favor? ¿Qué significa? ¿Puedes hablar aquí? No, eso no es ya, un poco más. Gracias. Entonces dice el pasuk, Lo tisa shema shav. No hables lashon hara, no escuches, no recibas lashon hara. Eso es una halajá. Y otra halajá, no te juntes con alguien para ser un testigo de un robo. ¿Qué quiere decir? Todos sabemos que para recibir un testimonio en el Bet Din se necesitan dos personas. Al pi shenaim edim yakum davar. Si una persona trae solamente un testigo, no lo recibe. Un testigo no sirve de nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo quiero atestiguar algo mentira, algo falso sobre mi compañero, pero no puedo porque no me van a recibir en el Bet Din. Entonces voy con alguien y lo convenzco. Oye, mira, tú ayúdame, tú vas a atestiguar conmigo que fulanito, vamos a decir, que me robó, o me debe dinero, o que lo que sea, y te voy a dar dinero. Dice la Torah, Al tashetia de Jaim Rasha, liotet jamás. No te unas para ser un testigo, para hacer un jamás, para cometer algo malo, un robo. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la Lashon Hara? ¿Por qué esto está junto con la Lashon Hara? Dice el Baal Shem Tov algo impresionante, de verdad increíble. Dice, el Yetzer, el Satán, acusa al pueblo de Israel. ¿Sí? Sube al Shamaim y acusa que alguien hizo una avera, hizo algo malo. ¿Pero qué creen? Él sube al Shamaim y acusa. ¿Qué le dicen? No te creemos. Al pi shnaim edim yakum davar. Se necesitan dos testigos y tú eres uno. Lo sentimos mucho, no puedes atestiguar. ¿Qué hace el Satán? Baja aquí al mundo y busca cuando una persona habla mal del otro. Cuando tú cuentas algo que él hizo mal, él agarra ese testimonio y lo sube con él al Shamaim y ya son dos. Y ya puede llegar todo lo malo que puede llegar al mundo. ¿Por qué? Por los que hablan Lashon Hara. Si tú hablaste Lashon Hara, te juntaste, te hiciste el segundo testigo que necesitaba el Satán. Dice la Torah, Lo tisa shema shav, no hables Lashon Hara, no recibas Lashon Hara. Al tashetia de Jaim Rasha liotet jamás. No te juntes con un Rasha para ayudarle en su testimonio. No seas tú el segundo testigo. No seas, él no sirve, no puede hacer nada si viene a acusar. Porque si nosotros no acusamos, no le van a hacer nada porque es solo un testigo. Pero cuando tú hablas Lashon Hara, despiertas a la acusación en el Shamaim y así viene todo lo malo. Increíble, ese
el secreto del Ahdut, el secreto de la unión, el cómo el Ve'avta lereaja kamoja lo convierte en Ani Hashem, lo convierte en Midat HaRachamim. ¿Qué pasó con los alumnos de Rabbi Akiva? Los alumnos de Rabbi Akiva eran un tzadikim sin duda, por eso estamos de luto por ellos hasta ahorita, hasta hoy en día, 2000 años de luto, porque eran unos tzadikim, su Torah nos hace mucha falta. Si ellos estuvieran en el mundo, si no se morirían, la Torah de nosotros sería 24,000 veces más grande. A lo mejor no hubiera tantas machlokot, no hubiera tanta falta de conocimiento, tanta falta de entendimiento, tanta apertura para tanta discusión de las cosas que no están claras. La Torah sería mucho más clara. Por eso estamos de luto, porque nos afectó a nosotros hoy en día. Nos hace diferencia lo que los alumnos de Rabbi Akiva no estuvieron, se murieron. ¿Pero por qué? Porque lo nagu kabod zebazé. Cuando no hubo kabod entre ellos, cuando hubo separación, el Samach Mem ahí estuvo metido, pudo pegar la magefá, hubo negev. Si hubiera unión, no les pasaría nada, porque hubiera gefen, porque separarían la mem, se cerraría la mem. El pueblo Israel habría shalom en vez de machloket, de mem abierta. Se cerraría la mem y el satán no tuviera ninguna fuerza. Ve'avta lereaja kamoja ani Hashem. Si queremos una segulá, si queremos una idea, si queremos un zehut, algo para parar el negev, tenemos que convertirnos en gefen, y el Ve'avta lereaja kamoja lo convierte en Ani Hashem. Pero uno se pregunta, bueno, yo le entro, a mí me gustó la derashá, muy buena, la mem, todo. Yo quiero ser Ve'avta lereaja kamoja, yo quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Pero qué crees? Tengo un problema. Es que no lo soporto. No puedo quererlo. No puedo amarlo. No lo soporto. Él hizo esto y me hizo esto y hace tal cosa. Y yo escuché cómo hace. No lo soporto. ¿Cómo me dices Ve'avta lereaja kamoja? Amarás a tu prójimo. No puedo quererlo. Apesta, gelbená. ¿Qué hago? ¿Saben qué hago? La Torah mismo nos dice la respuesta. Porque cuando la Torah nos dice Ve'avta lereaja, nos dice la Torah kamoja, como a ti mismo. Ve'avta lereaja kamoja, como a ti mismo. ¿A ti mismo te quieres? Si pudieras mandarte emojis de corazoncito todo el día. No sé, a lo mejor hay gente que tiene su chat privado de ellos, ¿no? Que se mandan cosas. A lo mejor hay gente que se manda emojis de besitos, no sé. Pero no hay nadie más que quieres más que a ti. Eso es no hay duda. Ahora, tú eres una persona de principios y tú, la gente que hace cosas malas, tú en verdad no las soportas y eres una persona de que de verdad, yo el que quiero es porque es una persona buena y el que no soporto es porque es malo. Y tú tienes cosas malas. Yo sé, todos los que están aquí no, pero como lo graban, entonces por eso lo digo. ¿Y tú tienes cosas malas? Sí, tenemos cosas malas. Tenemos cosas malas que si la tuviera otro, ¿no lo soportarías? Creo que sí. Y de todas maneras, ¿te quieres mucho a ti mismo? La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú, en ti mismo, aunque tienes cosas malas, siempre tienes una respuesta y tienes una explicación. Oye, yo grité como loco. Sí, pero hubieras visto qué me hicieron antes, ¿sí? Hubieras visto, llegué, entiéndeme también, yo me entiendo a mí mismo, llegué del trabajo, llegué de donde llegué, todo cansado, llegué todo enojado, frustrado, me hicieron enojar, por eso grité. O sea, yo me entiendo por qué lo hice. Pero cuando otro lo hace, no damos toda la explicación filosófica que tenemos. Cuando mi hijo se porta mal, tengo todas las explicaciones del mundo. Pero cuando es el hijo de mi amigo o el hijo de mi enemigo, ahí tengo todas las explicaciones del mundo para así hablar mal. Cuando es un proyecto mío, sí lo voy a defender. Cuando es un proyecto del otro, le puedo echar piedras y puedo criticar y puedo todo. Dice la Torah, Ve'avta lereaja kamoja. Igual como te quieres a ti mismo, igual como te abrazas a ti mismo, igual como cuando son tus hijos puedes ver solo las cosas buenas, igual cuando es tu esposa ves las cosas buenas, igual como cuando se habla de ti siempre tienes una explicación. Kamoja, Ani Hashem, igualmente, Ve'avta lereaja kamoja, igualmente a tu prójimo, y eso va a provocar que es Ani Hashem. Solo para terminar, cuentan que había uno de los grandes Rebes Hasidim,
se llamaba Rab Naftoli Merovshitz. Grande. Entonces dicen que Rab Naftoli Merovshitz contó que cuando él era niño, estaba fue al Heder, a la escuela, al Talmud Torah, y su moré le empezó a enseñar el Aleph Bet. Entonces empezaron Aleph Bet y luego empezó a estudiar Humash. Y cuando empezó a estudiar Humash, de repente decía dos Yud. Ustedes han visto que de repente, en vez de escribir Yud Kebab, que es el nombre de Hashem, se escribe dos Yud. Entonces él estaba leyendo el pasuk, Vaidaber, en vez de decir Vaidaber Hashem, dijo Vaidaber Yud. Le dice el moré, no son dos Yud, es el nombre de Hashem. Ok, siguió el pasuk, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, y cuando terminó Lemor, ustedes ven que al final del pasuk hay como que dos puntitos y dos puntos, uno encima del otro. Se le hizo ver como que si son dos Yud, otra vez. Entonces leyó el nombre de Hashem, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, Hashem. Le dijo el moré, no, esto no es Hashem, es Sof Pasuk, aquí termina el pasuk. Le dice moré, pero tú me dijiste que cuando hay dos Yudim, dos Yudim son es el nombre de Hashem. Le dijo el moré, mira, cuando ves dos Yud, uno junto al otro, dos Yudim uno junto al otro, es el nombre de Hashem. Cuando ves dos Yudim uno encima del otro, ese es el Sof Pasuk. Entonces dijo Rab Naftoli Merovshitz, aprendí una lección de vida. Los Ashkenazim, al Yud es Yehudi, Yid, igual a la letra Yid. Entonces dice, cuando hay dos Yiden, cuando hay dos Yudim que están uno junto al otro, ahí está el nombre de Hashem. Pero cuando hay dos Yiden, cuando hay dos Yehudim uno encima del otro, ahí es Sof Pasuk, ahí termina el Pasuk. ¿Quieres que Hashem esté contigo? ¿Quieres traer a Hashem? Empieza a escribir una letra, empieza a escribir una frase. Trae a Hashem, ve'avta lereacha kamoja, ani Hashem está ahí. Dicen los Jajamim, ve'avta, trae el Jidá, ve'ahavta lereacha kamoja, ani Hashem. ¿Cuánto suma ahavá? Ahavá, amor, ¿cuánto suma? Aleph es 1, Hey 5 son 6, Bet son 2, son 8 y otros 5 son 13. Ahavá suma 13. ¿Qué pasa si yo amo a mi prójimo, a mi amigo, y mi amigo me ama a mí? Entonces hay Ahavá 13 y Ahavá de él a mí 13, 13 más 13, 26, el nombre de Hashem. Ve'ahavta lereacha kamoja, ani Hashem. Si hay amor, si amarás a tu prójimo como a ti mismo, si hay Ahavá más Ahavá, ani Hashem, estás trayendo a Hashem, estás trayendo Yud Kevavke, estás trayendo Rahamim, misericordia, estás memateket adinim, estás endulzando el juicio de ti. Porque si ve'ahavta lereacha, porque si amas a tu prójimo, kamoja, ani Hashem. Igual como tú lo haces, yo lo hago, ani Hashem. Es una segulá, vamos a tratar de hacerlo, vamos a reforzarnos. Este Shabbat, siempre, más ahorita que necesitamos parar esta magefá que está tremenda en el mundo, que ya paren los muertos, lo alenu, que paren los enfermos, que el Negev se convierta en Gefen y Mitzrayim Tasía, que veamos puras Yeshuot, puras salvaciones, que seamos un pueblo unido, una mem totalmente cerrada, herméticamente de unión. También a la Jelbená está con nosotros, también a los que no soportamos. Y es trabajo, es fácil decirlo, pero es un trabajo, es un ejercicio. Hoy me voy a contentar con una persona. Es más, me voy a acercar, voy a dar un paso para contentarme con una persona que estoy peleada. Le voy a escribir un WhatsApp, Shabbat Shalom. Le voy a decir, oye, ¿qué tal si ponemos todo detrás? Le pido a alguien que le marque y le diga que quiero hacer Shalom. Vamos a dar un paso para cerrar esta men, para quitarle la fuerza al Yetzer Hara y para poder traer al Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yamenu. Amén. Shabbat Shalom y muchas gracias a todos. Hasta luego.